¿Alguna vez has sentido que la realidad que percibimos es solo una pequeña fracción de algo mucho más grande? Que hay ciclos cósmicos que controlan nuestra existencia sin que seamos conscientes de ellos. Esa sensación que te despierta en medio de la noche, ese presentimiento de que estás atrapado en un ciclo interminable de nacimiento y muerte sin comprender el propósito real de tu existencia. Para muchos buscadores espirituales, esta angustia existencial se convierte en una carga insoportable, una sensación constante de estar reciclándose en lugar de evolucionar verdaderamente. Te preguntas por qué las religiones convencionales no hablan de estos ciclos cósmicos, por qué nadie explica el verdadero propósito de tu existencia en este momento preciso de la evolución planetaria. Helena Blavatsky, durante sus extensos estudios en el Tíbet y el Himalaya, descubrió manuscritos antiguos que revelaban algo asombroso sobre nuestra verdadera naturaleza como especie. Una verdad tan poderosa sobre las razas raíces y los ciclos de evolución espiritual que puede liberarte de la ilusión en la que has vivido o hundirte más profundo en la confusión si no estás preparado para asimilarla. Hoy revelaré el conocimiento prohibido sobre el verdadero origen de la humanidad, por qué las civilizaciones de Lemuria y Atlántida fueron destruidas, y más importante aún, en qué momento crítico de la evolución espiritual nos encontramos ahora, justo cuando el ciclo cósmico está a punto de cambiar nuevamente. El caso de Annie Besant ilustra perfectamente las consecuencias de comprender las razas raíces sin estar adecuadamente preparado. Esta brillante oradora, feminista y teósofa británica, tras conocer a Helena Blavatsky en 1889, quedó tan impactada por la revelación de los ciclos evolutivos de la humanidad que abandonó su vida anterior para dedicarse por completo a difundir estas enseñanzas. Besant, fascinada particularmente por la transición entre la cuarta raza raíz Atlante y nuestra actual quinta raza raíz Aria, comenzó a experimentar visiones astrales de Lemuria y Atlántida tan vívidas que confundía estos recuerdos con su propia realidad. En sus escritos personales, que rara vez se comparten públicamente, Besant describe cómo empezó a recordar sus propias encarnaciones lemurianas, cuando los seres humanos eran hermafroditas y se reproducían por huevos, y posteriormente sus vidas atlantes, donde presenció el uso indebido de poderes psíquicos que llevó a la destrucción de ese continente. Blavatsky citó a Besant como ejemplo de alguien que vio demasiado pronto, y advirtió que cuando se contempla el abismo evolutivo sin la debida preparación, el abismo también te contempla a ti. La percepción ampliada que experimentó Besant no es un caso aislado. Miles de personas en todo el mundo comienzan a despertar a la realidad de los ciclos de las razas raíces sin tener el contexto adecuado para procesarlo. El aislamiento que sienten es devastador. Imagina por un momento que empiezas a tener recuerdos vívidos de una vida en Lemuria, hace millones de años, cuando los continentes tenían una forma completamente diferente, cuando los seres humanos podían manipular la materia con el pensamiento y comunicarse telepáticamente. ¿Con quién compartes esa experiencia? La ciencia moderna te diagnosticaría con algún tipo de trastorno mental. Las religiones convencionales calificarían estas visiones como demoníacas o heréticas. Incluso la comunidad espiritual New Age a menudo trivializa estas experiencias profundas, reduciéndolas a fantasías románticas sobre civilizaciones avanzadas. Blavatsky identificó claramente este patrón de aislamiento y sufrimiento en quienes comienzan a recordar aspectos de la evolución humana que la historia oficial ha borrado. En su obra monumental La Doctrina Secreta, explica cómo el conocimiento sobre las razas raíces no es una patología sino una memoria celular emergente, programada para activarse en ciertos individuos justo antes de grandes transiciones planetarias como la que estamos viviendo ahora. Según los manuscritos de Xian que Blavatsky tradujo, estamos en la quinta subraza de la quinta raza raíz, a punto de iniciar la transición hacia la sexta subraza. Este momento de transición es crítico porque, como ocurrió al final de Lemuria y Atlántida, determinará quiénes evolucionarán hacia la próxima etapa y quiénes quedarán atrapados en un ciclo de involución. La sociedad moderna reacciona con hostilidad cuando alguien comienza a hablar abiertamente de los ciclos evolutivos y las razas raíces.
se te etiqueta inmediatamente como pseudocientífico, fanático de teorías de conspiración o, en el mejor de los casos, un soñador inofensivo. Esta reacción es comprensible desde la perspectiva de Blavatsky. El ego colectivo de nuestra actual civilización se ha construido sobre la narrativa del progreso lineal, la superioridad tecnológica y la negación de civilizaciones anteriores potencialmente más avanzadas en aspectos espirituales y psíquicos. Aceptar la existencia de los ciclos de las razas raíces significaría reconocer que nuestra civilización actual, como las anteriores, está destinada a desaparecer para dar paso a una nueva expresión de la conciencia humana. Pocas personas están dispuestas a contemplar esta verdad. Además, las religiones organizadas, especialmente las monoteístas, reaccionan con particular virulencia ante las enseñanzas teosóficas sobre la evolución espiritual. La idea de que el ser humano evoluciona gradualmente a través de millones de años, a través de diferentes expresiones físicas, desde formas etéreas hasta formas cada vez más densas, para luego regresar a estados más sutiles, contradice directamente las narrativas de creación especial. Blavatsky documentó en detalle cómo las instituciones religiosas han tergiversado intencionalmente las alegorías originales que describían los ciclos de las razas raíces, convirtiéndolas en historias literales de creación que sirven para controlar a las masas. Lo que más impresiona de los escritos de Blavatsky sobre este tema es su capacidad para identificar un patrón consistente en quienes empiezan a despertar a esta realidad más amplia. No se trata de individuos con trastornos mentales, sino de personas altamente sensibles, a menudo con capacidades intuitivas desarrolladas, que comienzan a percibir las capas más profundas de la realidad. Son los precursores de la próxima fase evolutiva, y su sufrimiento viene precisamente de estar a caballo entre dos mundos, el de la quinta raza raíz que está terminando y el de la sexta raza raíz que está emergiendo. Este conocimiento, una vez integrado adecuadamente, no es una carga sino la clave para participar conscientemente en el próximo salto evolutivo de la humanidad. En este momento, me gustaría hacerte una pregunta profundamente personal. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste que había algo más en la historia humana que lo que te habían enseñado? Ese momento en que quizás mirando las pirámides de Egipto, los moais de la isla de Pascua o las estructuras megalíticas de todo el mundo, sentiste que había una conexión, un hilo conductor que la historia oficial no puede explicar. Muchos de ustedes han guardado esa intuición en silencio durante años, quizás décadas, sin nunca haberla compartido por miedo al rechazo o al ridículo. Hoy, este espacio en los comentarios es tu santuario. Comparte tu experiencia. Puede ser tan simple como copiar y pegar. Mi primera intuición sobre nuestro verdadero origen ocurrió cuando cada comentario tuyo puede ser la confirmación que otra persona necesita para saber que no está sola en este despertar. Tu testimonio podría ser el primer momento en que alguien finalmente se siente validado en su percepción intuitiva de los ciclos evolutivos. No subestimes el poder sanador de tus palabras para alguien que aún no ha encontrado su comunidad espiritual. Según los manuscritos antiguos estudiados por Elena Blavatsky, existen 4 tipos fundamentales de percepción que emergen en individuos que comienzan a despertar a la realidad de las razas raíces y los ciclos evolutivos. El primer tipo es la percepción atávica, donde la persona experimenta súbitos recuerdos fragmentados de vidas en civilizaciones anteriores, especialmente Lemuria y Atlántida. Estos recuerdos suelen manifestarse como sueños recurrentes de paisajes imposibles, continentes con formas diferentes a los actuales, ciudades con tecnologías que combinan lo que hoy llamaríamos avances científicos con manipulación directa de energías sutiles, y formas de vida ahora extintas conviviendo con seres humanos. Blavatsky señaló en su correspondencia privada con el coronel Olcott que estos recuerdos no son fantasías, sino la memoria celular despertando cuando el mana superior comienza a sincronizarse con el inferior. Las personas con este tipo de percepción suelen sentirse profundamente alienadas en la sociedad moderna, con una constante sensación de nostalgia por un hogar al que no pueden regresar, un tiempo que la historia oficial niega que existiera.
El segundo tipo es la percepción akáshica, donde el individuo puede acceder directamente a los registros sutiles que contienen toda la historia evolutiva del planeta. A diferencia de los recuerdos fragmentados de la percepción atávica, esta forma de conocimiento viene como una descarga completa de información, a menudo abrumadora en su intensidad y alcance. Quienes experimentan esta percepción pueden describir con asombroso detalle aspectos de las civilizaciones lemurianas y atlantes, sus sistemas de gobierno, tecnologías, prácticas espirituales y las causas específicas de su caída. Blavatsky advertía que este tipo de percepción es particularmente peligroso si no se tiene el debido entrenamiento esotérico, ya que la mente concreta moderna no está equipada para procesar tanta información sin un marco conceptual adecuado. El estudiante que accede a los registros akáshicos sin preparación, escribió Blavatsky, es como un niño al que se le entrega una biblioteca completa y se espera que comprenda el contexto y significado de cada libro simultáneamente. El tercer tipo es la percepción cíclica, donde la persona desarrolla una comprensión intuitiva de los patrones rítmicos que gobiernan la evolución planetaria y humana. Estos individuos pueden percibir claramente cómo los acontecimientos actuales reflejan patrones similares a los que ocurrieron al final de Lemuria y Atlántida. Sienten el pulso del tiempo de manera diferente, experimentando simultáneamente el presente, ecos del pasado y vislumbres del futuro potencial. Para ellos, la historia no es lineal sino espiral, y pueden identificar con precisión en qué punto exacto del ciclo evolutivo nos encontramos como humanidad. Quienes poseen percepción cíclica, afirmaba Blavatsky, son los cronistas naturales de la Logia Blanca, manteniendo el registro del progreso de la ola de vida a través de los eones. Este tipo de percepción es menos traumática que las anteriores, pero genera un profundo sentido de responsabilidad que puede resultar aplastante si no se canaliza adecuadamente. El cuarto y más raro tipo es la percepción monádica, donde el individuo conecta directamente con la conciencia colectiva de una raza raíz específica. Estas personas no solo recuerdan o acceden a información sobre Lemuria o Atlántida, sino que temporalmente se convierten en un canal para la conciencia grupal de esas humanidades. Pueden hablar lenguas nunca aprendidas, demostrar habilidades psíquicas características de esas civilizaciones y transmitir conocimientos que nunca estudiaron formalmente. Blavatsky citaba a ciertos chamanes siberianos, yogis himalayos y sacerdotes egipcios como ejemplos históricos de esta percepción. El perceptor monádico, explicaba, es un anacrónimo viviente, un ser que existe simultáneamente en múltiples eras. Este tipo de percepción es extremadamente peligroso sin la guía directa de un maestro, ya que puede provocar una completa disociación de la personalidad actual y dificultar gravemente el funcionamiento en la sociedad contemporánea. El conocimiento sobre las razas raíces y los ciclos evolutivos conlleva peligros específicos que Blavatsky documentó meticulosamente, advirtiendo a los estudiantes sobre los riesgos de adentrarse demasiado profundo sin la debida preparación. El primer peligro es la desintegración kármica, donde la comprensión repentina de múltiples encarnaciones a través de diferentes razas raíces puede desestabilizar por completo el equilibrio kármico de la personalidad actual. Cuando una persona común descubre que ha vivido no solo varias vidas humanas, sino existencias en formas que apenas reconocería como humanas, como los primeros lemurianos hermafroditas que se reproducían por huevos, o los atlantes con capacidades psíquicas que hoy consideraríamos sobrehumanas, el shock puede ser devastador, el sentido de identidad se fragmenta, y la persona puede quedar atrapada entre múltiples patrones kármicos contradictorios. Blavatsky observó casos de estudiantes que, tras acceder a estos conocimientos prematuramente, desarrollaron lo que hoy llamaríamos trastornos disociativos graves, perdiendo la capacidad de mantener una narrativa coherente de sí mismos. El segundo peligro, relacionado con los cuerpos sutiles, es la activación prematura de centros energéticos asociados con fases evolutivas anteriores o futuras. Según Blavatsky, cada raza raíz desarrolla y utiliza diferentes combinaciones de chakras o vórtices energéticos. Los lemurianos, por ejemplo, tenían plenamente activo el tercer ojo físico,
ahora representado por la glándula pineal, mientras que los atlantes habían desarrollado capacidades psíquicas relacionadas con el plexo solar que les permitían manipular directamente las fuerzas elementales. Cuando un estudiante moderno intenta despertar artificialmente estos centros sin la purificación y preparación adecuadas de sus vehículos sutiles actuales, puede producirse lo que Blavatsky denominaba cortocircuitos etéricos. Estos desequilibrios energéticos se manifiestan como enfermedades físicas inexplicables, perturbaciones psíquicas o, en casos extremos, daños permanentes al sistema nervioso. El cuerpo de la quinta raza raíz, advertía Blavatsky, no puede soportar las intensidades energéticas de la tercera o cuarta sin una transformación gradual y cuidadosamente guiada. El tercer peligro, quizás el más sutil pero potencialmente el más destructivo, es lo que Blavatsky llamaba la ilusión de la superioridad evolutiva. Cuando una persona descubre que existe un plan evolutivo meticuloso para la humanidad, que abarca millones de años y múltiples expresiones físicas y espirituales, existe la tentación de considerarse parte de una élite espiritual avanzada. Los estudiantes comienzan a categorizar a las personas a su alrededor como más evolucionadas o menos evolucionadas, basándose en características físicas que supuestamente corresponden a diferentes razas raíces o en capacidades intelectuales y espirituales que consideran indicadores de progreso evolutivo. Esta distorsión del conocimiento teosófico ha sido la semilla de numerosos cultos destructivos y ha alimentado ideologías racistas a lo largo de la historia reciente. Blavatsky fue explícita al condenar estas interpretaciones. Quien usa el conocimiento de las razas raíces para alimentar su vanidad o para justificar la dominación sobre otros, está invirtiendo completamente el propósito de la evolución espiritual y creando karma negativo que retrasará su progreso durante varias encarnaciones. El cuarto peligro concierne al desarrollo espiritual y es lo que Blavatsky denominaba regresión consciencial. Cuando una persona accede a recuerdos o capacidades de razas raíces anteriores, puede sentirse tentada a intentar recuperar completamente esos estados de conciencia, en lugar de integrarlos en su evolución actual. Algunos estudiantes, fascinados por las capacidades psíquicas naturales de los atlantes, o por la conexión directa con la naturaleza de los lemurianos, intentan retrotraer su conciencia a esas fases evolutivas, rechazando los aspectos valiosos desarrollados por nuestra actual raza raíz, como el intelecto discriminador y la individualidad autoconsciente. La evolución espiritual, insistía Blavatsky, nunca es un retorno al pasado, sino una integración espiral donde cada nueva fase incorpora y trasciende las anteriores. Esta regresión consciencial no solo detiene el progreso espiritual del individuo, sino que puede crear peligrosas fisuras en el campo áurico que lo hacen vulnerable a influencias psíquicas negativas. La conexión entre estos peligros y conceptos teosóficos más amplios es fundamental para comprender por qué Blavatsky insistía en la importancia de un acercamiento gradual y guiado a estos conocimientos. El karma, como ley de causa y efecto que opera a través de múltiples encarnaciones, se vuelve exponencialmente más complejo cuando se contempla a través de la escala de las razas raíces. Ya no estamos hablando de acciones y reacciones dentro de unas pocas vidas humanas, sino de patrones kármicos que se extienden a lo largo de millones de años y diferentes expresiones físicas de la humanidad. Los cuerpos sutiles que actualmente poseemos están específicamente diseñados para funcionar óptimamente en la fase evolutiva actual. Intentar forzarlos a operar según patrones de razas anteriores o futuras es como intentar ejecutar un software avanzado en un hardware incompatible o demasiado antiguo. Las consecuencias para el desarrollo espiritual son profundas. Cada raza raíz, según Blavatsky, tiene una misión evolutiva específica, una lección particular que debe dominar antes de que la humanidad pueda progresar a la siguiente fase. La lección de la Lemuria estaba relacionada con el dominio del cuerpo físico y la individualización a través de la separación de sexos. La de Atlántida concernía al desarrollo de la naturaleza emocional y las capacidades psíquicas. Nuestra actual quinta raza raíz tiene como propósito el desarrollo del intelecto y la mente concreta.
Intentar evitar estas lecciones buscando recuperar estados de conciencia anteriores no solo es fútil sino peligroso, pues interrumpe la secuencia natural del despliegue evolutivo. Blavatsky observó que aquellos que ignoraban estas advertencias y se sumergían imprudentemente en el estudio de las razas raíces, a menudo terminaban desarrollando lo que ella llamaba idolatría del pasado. Se volvían obsesionados con supuestas edades de oro perdidas, idealizando aspectos de civilizaciones anteriores sin comprender su contexto evolutivo completo. Esta fijación en el pasado les impedía contribuir efectivamente a la misión específica de nuestra actual fase evolutiva y, paradójicamente, los alejaba del verdadero progreso espiritual que tanto anhelaban. La comprensión madura de las razas raíces, según Blavatsky, no conduce a la nostalgia o al escapismo, sino a una participación más consciente y responsable en el momento evolutivo presente. Reconocer que somos parte de un vasto despliegue cósmico no disminuye la importancia de nuestras acciones cotidianas, sino que las contextualiza dentro de un propósito mayor. El verdadero estudiante de la sabiduría antigua no busca huir de las limitaciones de la actual raza raíz, sino comprender profundamente su propósito para cumplirlo plenamente, preparando así el terreno para la emergente sexta raza raíz, cuyas primeras semillas ya están apareciendo entre nosotros. El método que Elena Blavatsky descubrió para integrar adecuadamente el conocimiento de las razas raíces combina prácticas esotéricas orientales con un enfoque progresivo adaptado a la mentalidad occidental. El primer paso de este método es lo que denominaba armonización cronológica, un proceso mediante el cual el estudiante aprende a alinear su conciencia actual con el momento evolutivo preciso en el que nos encontramos. Esto requiere un estudio profundo no solo de los textos teosóficos, sino de los ciclos astronómicos, geológicos y culturales que marcan las transiciones entre las razas raíces. Antes de mirar hacia atrás o hacia adelante en la evolución, escribió Blavatsky, el estudiante debe establecerse firmemente en el ahora cósmico. Este anclaje en el presente evolutivo proporciona la estabilidad necesaria para explorar otros estados de conciencia sin perder el equilibrio. La técnica específica que Blavatsky enseñaba para esta armonización involucraba meditaciones diarias sincronizadas con los ciclos solares y lunares, combinadas con el estudio de correspondencias entre microcosmos y macrocosmos. La segunda fase del método es la reconstrucción mnemónica controlada, donde el estudiante, bajo la guía de un instructor cualificado, comienza a acceder gradualmente a los recuerdos de civilizaciones anteriores almacenados en su propia memoria akáshica personal. A diferencia de los recuerdos espontáneos y caóticos que pueden surgir en personas sin preparación, este proceso es metódico y selectivo. Se comienza con visualizaciones específicas de aspectos no traumáticos de la vida en Lemuria y Atlántida, paisajes, estructuras arquitectónicas, actividades cotidianas. Solo cuando estos recuerdos pueden ser accedidos y dejados sin perturbación emocional, se procede a explorar aspectos más complejos como las estructuras sociales, las prácticas espirituales y, finalmente, los eventos cataclísmicos que marcaron el fin de estas civilizaciones. Blavatsky advertía que saltarse pasos en esta reconstrucción es como intentar leer un libro comenzando por el final. No solo se pierde el sentido de la narrativa, sino que se distorsiona completamente su significado. La tercera fase, quizás la más crucial y difícil, es lo que Blavatsky llamaba destilación esencial. Aquí, el estudiante aprende a separar los principios universales y atemporales de la sabiduría de las razas raíces de sus manifestaciones específicas, condicionadas por el tiempo y el entorno. Por ejemplo, los lemurianos poseían una conexión telepática natural con el reino animal y vegetal, que sería inapropiado intentar reproducir exactamente en nuestra actualidad. Sin embargo, el principio esencial de esa conexión, la comprensión de la unidad fundamental de toda vida, puede y debe ser integrado en nuestra conciencia actual. El propósito de estudiar las razas raíces, insistía Blavatsky, no es imitar sus formas externas de vida, sino extraer la esencia de su sabiduría y adaptarla creativamente a nuestro momento evolutivo. Esta destilación
requiere un discernimiento agudo que solo puede desarrollarse mediante el estudio comparativo de las enseñanzas espirituales de múltiples tradiciones y épocas. La cuarta fase del proceso de integración es la síntesis evolutiva prospectiva, donde el conocimiento del pasado y la comprensión del presente se combinan para vislumbrar y preparar el camino hacia la próxima raza raíz. Blavatsky enseñaba que cada individuo que integra correctamente la sabiduría de las razas raíces se convierte en un puente viviente entre fases evolutivas. No se trata de una especulación pasiva sobre el futuro, sino de un trabajo activo de transformación personal que contribuye directamente a la emergencia de nuevas capacidades en la humanidad colectiva. Cada pensamiento purificado, cada emoción refinada, cada acto consciente, escribió Blavatsky en una carta a su círculo íntimo, es una semilla plantada en el suelo de la sexta raza raíz. Esta fase implica prácticas específicas para el desarrollo de facultades latentes que, según la progresión teosófica, comenzarán a manifestarse más ampliamente en la próxima etapa evolutiva: la intuición directa, la comprensión sintética y la conciencia grupal sin pérdida de individualidad. Estas 4 fases del método de Blavatsky corresponden a etapas específicas del desarrollo espiritual que cada estudiante debe atravesar. La primera fase, la armonización cronológica, corresponde a lo que en la tradición esotérica se conoce como despertar del sentido del tiempo sagrado, la capacidad de percibir los ritmos y ciclos que gobiernan tanto la naturaleza externa como la evolución interna. La segunda fase, la reconstrucción mnemónica, está relacionada con la purificación y expansión del cuerpo astral, permitiéndole acceder a registros akáshicos sin distorsión emocional. La tercera fase, la destilación esencial, corresponde al desarrollo del cuerpo mental superior o causal, donde los principios abstractos pueden ser comprendidos independientemente de sus manifestaciones concretas. La cuarta fase, la síntesis evolutiva, marca el comienzo del desarrollo búdico, donde la sabiduría intuitiva directa comienza a manifestarse. Este enfoque progresivo diseñado por Blavatsky ha sido notablemente efectivo cuando se sigue con disciplina y bajo guía adecuada. Sin embargo, la historia del movimiento teosófico está repleta tanto de éxitos inspiradores como de fracasos aleccionadores en la integración de este conocimiento. La vida del coronel Henry Steele Olcott, cofundador de la Sociedad Teosófica junto a Blavatsky, ofrece un estudio de caso fascinante sobre la integración exitosa del conocimiento de las razas raíces. Olcott, un escéptico racionalista y veterano de la Guerra Civil Americana, inicialmente se acercó a las enseñanzas teosóficas con considerable cautela y escepticismo. Su formación como abogado y periodista le predisponía a cuestionar rigurosamente cada aspecto de las doctrinas esotéricas que Blavatsky presentaba. Esta aproximación metódica y gradual, que muchos considerarían excesivamente cauta, resultó ser precisamente lo que le permitió asimilar sin crisis el vasto panorama evolutivo de las razas raíces. Blavatsky describió el proceso de Olcott en sus notas privadas. El coronel avanza lentamente pero con extrema solidez. Construye cada nuevo concepto sobre fundamentos previamente verificados, nunca permitiéndose saltos especulativos ni afirmaciones que no pueda integrar completamente. Esta paciencia dio frutos cuando, aproximadamente 7 años después de su primer contacto con la teosofía, Olcott comenzó a experimentar recuerdos perfectamente coherentes y verificables, según los parámetros esotéricos, de periodos específicos de la historia atlante, particularmente relacionados con las instituciones legales y administrativas de esa civilización. Lo notable del caso de Olcott es que estos recuerdos emergieron de forma ordenada y constructiva, sin las crisis emocionales o psicológicas que a menudo acompañan tales despertares. Pudo integrar esta perspectiva expandida en su trabajo práctico de reforma social y difusión del budismo en Asia, demostrando que el conocimiento de las razas raíces, cuando se asimila correctamente, conduce a un compromiso más efectivo con el presente, no a una fuga hacia el pasado o el futuro. En marcado contraste, el caso de Charles Webster Leadbeater ilustra los peligros de una integración apresurada e incompleta. Leadbeater,
un clérigo anglicano que se unió a la Sociedad Teosófica después de la muerte de Blavatsky, desarrolló rápidamente capacidades clarividentes notables pero irregulares. Sin haber pasado por las etapas preparatorias que Blavatsky consideraba esenciales, comenzó a tener visiones espectaculares de Lemuria y Atlántida, que publicó en detallados libros ilustrados. Mientras que algunas de sus descripciones concordaban con el marco teosófico general, muchas otras revelaban proyecciones de sus propios conflictos psicológicos y prejuicios de la época victoriana. Leadbeater, observó Annie Besant en una carta confidencial, confunde constantemente lo que ve en los registros akáshicos con lo que espera o teme ver. Esta mezcla de percepción genuina con fantasía personal le llevó a controvertidas afirmaciones y predicciones, incluyendo la proclamación prematura de un supuesto instructor del mundo y teorías raciales que distorsionaban gravemente la enseñanza original sobre las razas raíces. Su caso demuestra cómo incluso capacidades psíquicas reales, desarrolladas sin el fundamento ético y la purificación emocional necesarios, pueden conducir a distorsiones significativas que afectan negativamente tanto al individuo como al movimiento espiritual al que pertenece. La propia Elena Blavatsky ofrece quizás el estudio de caso más instructivo. A diferencia de muchos ocultistas occidentales de su época, Blavatsky no abordó el conocimiento esotérico desde la teoría o la especulación, sino desde una inmersión directa y prolongada en tradiciones vivas. Sus años de estudio en el Tíbet, India y Oriente Medio no solo le proporcionaron acceso a textos antiguos, sino también a métodos prácticos de desarrollo interior bajo la guía de adeptos cualificados. Lo notable en su caso es cómo, a pesar de poseer capacidades psíquicas extraordinarias desde su juventud, se sometió disciplinadamente a un riguroso entrenamiento antes de intentar sistematizar o enseñar lo que había aprendido sobre la evolución humana. Incluso con todas mis capacidades naturales, escribió, hubiera sido imposible comprender realmente el significado de las razas raíces sin los 7 años de preparación específica que recibí. Su caso ilustra el principio de que incluso las personas más dotadas naturalmente necesitan estructura, disciplina y guía para integrar correctamente este conocimiento. Estos contrastantes estudios de caso revelan un patrón consistente. La integración exitosa del conocimiento sobre las razas raíces requiere tiempo, paciencia, humildad y, crucialmente, una comunidad de apoyo que proporcione tanto orientación como contención durante el proceso. Esto nos lleva a la vital cuestión del desarrollo de relaciones adecuadas para el aspirante en este camino. Encontrar a otras personas con una percepción similar de los ciclos evolutivos es quizás uno de los aspectos más desafiantes y a la vez más cruciales para quien despierta a la realidad de las razas raíces. Blavatsky era extremadamente clara sobre este punto. El conocimiento esotérico de esta magnitud nunca fue destinado a ser procesado en aislamiento. Sin embargo, también advertía contra la prisa por encontrar compañeros de viaje, señalando que es mejor estar solo que mal acompañado en el sendero oculto. Recomendaba un enfoque gradual y prudente para construir una red de relaciones que apoyen genuinamente el desarrollo espiritual. El primer paso, según Blavatsky, es aprender a reconocer a otros buscadores auténticos por signos sutiles, más allá de las afirmaciones verbales o la afiliación a grupos esotéricos. Estos signos incluyen una combinación de escepticismo saludable con apertura mental, humildad genuina acompañada de convicción interior y, sobre todo, una ética impecable en la vida cotidiana. Quien busca compañeros en el camino esotérico, escribió, debe observar cómo las personas tratan a quienes no pueden ofrecerles nada. Ahí se revela su verdadero nivel evolutivo. Blavatsky sugería frecuentar espacios culturales, filosóficos y artísticos más que explícitamente ocultistas, para encontrar almas afines, ya que a menudo las personas con una conexión auténtica con las razas raíces anteriores manifestaban esta memoria a través del arte, la literatura o innovaciones científicas intuitivas, sin necesariamente identificarse con el ocultismo. Una vez que se han identificado posibles compañeros de camino, Blavatsky recomendaba un periodo de amistad probatoria antes de compartir experiencias o conocimientos esotéricos profundos. Durante este tiempo, la relación se desarrolla en torno a intereses compartidos más generales.
mientras cada persona observa cuidadosamente la consistencia, equilibrio y ética del otro. Solo después de establecer una base sólida de confianza mutua, es apropiado comenzar a compartir gradualmente experiencias relacionadas con las razas raíces. Incluso entonces, advertía Blavatsky, es prudente proceder de lo general a lo particular, de conceptos teosóficos ampliamente conocidos a experiencias personales específicas. Este enfoque protege tanto la salud psíquica del individuo como la integridad de las enseñanzas. La identificación de maestros y guías auténticos en este campo es particularmente crítica y desafiante. Blavatsky dedicó considerable atención a proporcionar criterios para distinguir entre verdaderos instructores espirituales y los numerosos charlatanes o personas bien intencionadas pero mal informadas que abundan en círculos ocultistas. Un verdadero maestro, escribió, nunca afirma serlo, nunca solicita dinero a cambio de enseñanzas esotéricas, nunca promete poderes rápidos, nunca estimula la dependencia personal y siempre dirige al estudiante hacia su propio discernimiento interior en lugar de exigir aceptación ciega. Más específicamente respecto al conocimiento de las razas raíces, Blavatsky señalaba que un instructor genuino siempre contextualizará este conocimiento dentro de un marco ético universal, enfatizará su relevancia práctica para el servicio a la humanidad actual, no como curiosidad histórica o fuente de poderes, y mostrará un respeto equilibrado tanto por la ciencia moderna como por la sabiduría antigua, sin rechazar ni idolatrar a ninguna. Blavatsky daba especial importancia a observar cómo un potencial maestro trata a sus críticos y a quienes abandonan su círculo. El verdadero instructor, afirmaba, bendice a quienes le critican por ayudarle a perfeccionar su enseñanza y a quienes le dejan por seguir su propio camino. Cualquier reacción de amargura, persecución o intento de control revela inmediatamente a un falso maestro. Recomendaba también verificar la linaje espiritual del instructor, no en términos de títulos o certificaciones formales, sino en el sentido de poder identificar claramente quiénes fueron sus propios maestros y cómo ha transformado y personalizado auténticamente lo que recibió, en lugar de meramente repetirlo. La importancia de la comunidad teosófica o cualquier grupo espiritual genuino en este proceso no puede subestimarse. Blavatsky concibió la sociedad teosófica no principalmente como una organización para difundir información, sino como un laboratorio viviente de fraternidad, donde personas de diferentes trasfondos, creencias y niveles de desarrollo pudieran practicar el tipo de relaciones que caracterizarán a la emergente sexta raza raíz. La fraternidad universal no es solo un noble sentimiento o un ideal distante, insistía, sino una realidad científica basada en la unidad fundamental de toda vida, que debe ser practicada diligentemente si queremos desarrollar los órganos de percepción necesarios para comprender realmente las razas raíces. Las reuniones de estudio, las meditaciones grupales y el servicio comunitario que Blavatsky instituyó en la sociedad teosófica estaban diseñados específicamente para crear un campo energético donde el conocimiento esotérico pudiera ser transmitido no solo intelectualmente, sino también a niveles más sutiles. Ciertos aspectos de las razas raíces, explicaba, solo pueden ser comprendidos dentro de un egregore grupal correctamente formado, nunca por un individuo aislado, sin importar cuán dotado sea. Esta comprensión grupal activa lo que Blavatsky llamaba memorias de raza latentes, que trascienden las experiencias individuales de vidas pasadas y conectan con la conciencia colectiva de las distintas razas raíces. El enfoque de Blavatsky sobre las relaciones humanas en el contexto del estudio de las razas raíces revela una sabiduría psicológica sorprendentemente moderna. Comprendió que el conocimiento esotérico profundo no puede procesarse adecuadamente en aislamiento, no solo por razones místicas, sino también por la necesidad humana básica de validación, contención y perspectiva equilibrada que solo otras personas pueden proporcionar. Las relaciones correctas, con compañeros de estudio, maestros y comunidades, sirven como espejos que reflejan nuestros puntos ciegos, anclas que nos mantienen conectados con las necesidades del mundo actual y catalizadores que estimulan aspectos de nuestro potencial
que permanecerían dormidos en soledad. En última instancia, el método de Blavatsky para integrar el conocimiento de las razas raíces, como lo demuestran los estudios de caso exitosos, no es un proceso meramente intelectual, sino una transformación holística que involucra todos los aspectos del ser humano, físico, emocional, mental y espiritual. Requiere paciencia, discernimiento y humildad, cualidades que rara vez se valoran en nuestra cultura actual obsesionada con resultados rápidos y experiencias espectaculares. Sin embargo, como Blavatsky recordaba frecuentemente a sus estudiantes, estamos trabajando no solo para esta vida, sino para eones de evolución futura. La integración adecuada de este conocimiento proporciona no solo una comprensión más amplia del pasado humano, sino también las herramientas necesarias para participar consciente y efectivamente en la emergencia de la próxima fase de nuestra evolución colectiva. Si alguna vez has sentido una conexión inexplicable con personas que apenas conoces, si has experimentado un reconocimiento instantáneo de ciertas almas como familiares, a pesar de no compartir historia en esta vida, probablemente estás experimentando lo que Blavatsky llamaba resonancia kármica de raza raíz, el reconocimiento de almas con las que has compartido experiencias en civilizaciones anteriores. Este fenómeno no es casual ni meramente sentimental, sino un mecanismo evolutivo diseñado para reunir a quienes tienen trabajo espiritual conjunto pendiente. Te invito a que, en lugar de ignorar estas conexiones por temor a parecer irracional, comiences a observarlas conscientemente, a cultivarlas con discernimiento y a explorar su potencial para tu crecimiento espiritual. Recuerda que, como enseñaba Blavatsky, nadie despierta a la realidad de las razas raíces por accidente. Si este conocimiento ha llegado a ti, existe un propósito específico para tu alma, que solo puede descubrirse a través de relaciones conscientes con otros que comparten este despertar. Los estagios de transformación a través del conocimiento esotérico de las razas raíces siguen un patrón arquetípico que Elena Blavatsky documentó meticulosamente, basándose tanto en antiguos textos como en su observación directa de estudiantes avanzados. El primer estagio, que Blavatsky denominaba despertar del tiempo profundo, se caracteriza por una súbita expansión de la percepción temporal. La persona comienza a experimentar la historia humana no como un relato lineal de unos pocos miles de años, sino como un vasto despliegue cíclico que abarca millones de años. Esta expansión no es meramente intelectual, viene acompañada de una profunda resonancia psíquica con épocas remotas, especialmente con los periodos lemuriano y atlante. Cuando el tiempo profundo se abre ante el estudiante, escribió Blavatsky, es como si una persona que siempre ha vivido en una habitación pequeña y oscura descubriera repentinamente que su casa tiene cientos de habitaciones iluminadas por soles diferentes. Esta fase inicial suele ser desorientadora y a veces abrumadora, pero también profundamente liberadora, pues disuelve las limitaciones artificiales de la cosmovisión histórica convencional. El segundo estagio es la reconfiguración de la identidad, donde la persona integra gradualmente la comprensión de que ha participado personalmente en múltiples fases de la evolución humana. Las memorias fragmentarias de existencias durante diversas razas raíces comienzan a emerger, no como fantasías escapistas, sino como ampliaciones orgánicas de la identidad actual. El yo no se pierde, aclaraba Blavatsky, sino que se expande para incluir aspectos antes olvidados de su propia historia cósmica. Esta reconfiguración no sucede de golpe, sino a través de una serie de integraciones sucesivas que Blavatsky comparaba con las mudas de piel de una serpiente. Cada expansión requiere dejar atrás una envoltura identitaria que se ha vuelto demasiado limitante. Lo crucial en esta fase es mantener un núcleo de continuidad consciente a través de estas expansiones, para no disociarse ni fragmentarse psíquicamente. Los estudiantes que atraviesan exitosamente este estagio desarrollan lo que Blavatsky llamaba identidad fluida pero centrada, la capacidad de fluir entre diferentes aspectos de su ser sin perder su centro. El tercer estagio, transmutación de los vehículos sutiles, implica cambios tangibles en los cuerpos energéticos de la persona. Según Blavatsky, cada raza raíz desarrolló configuraciones específicas de los cuerpos sutiles
adaptadas a su misión evolutiva particular. Al despertar a la realidad de las razas raíces, estos patrones ancestrales comienzan a reactivarse en el sistema energético actual, a veces provocando síntomas físicos y psicológicos desconcertantes, sensaciones de calor o frío intensas en partes específicas del cuerpo, percepciones sensoriales inusuales, alteraciones temporales en la sensibilidad. Estos no son efectos secundarios indeseados, explicaba Blavatsky, sino señales de que los cuerpos sutiles se están recalibrando para acomodar un rango de conciencia más amplio. Esta transmutación, cuando se guía correctamente, culmina en el desarrollo de lo que la tradición esotérica llama el cuerpo dorado o Soma Atanatón, un vehículo sutil capaz de mantener continuidad de conciencia a través de los ciclos de las razas raíces. El cuarto estagio, quizás el más significativo espiritualmente, es la activación del propósito evolutivo. Aquí, el conocimiento teórico sobre las razas raíces se transforma en una comprensión vívida del propósito específico de la persona dentro del plan evolutivo más amplio. Cada alma que despierta a esta realidad, afirmaba Blavatsky, lleva una misión única relacionada con la transición de la quinta a la sexta raza raíz. Esta misión rara vez se revela de forma explícita o dramática, más bien, emerge gradualmente como una convicción interior creciente, una claridad sobre los dones y limitaciones personales y un reconocimiento intuitivo de las oportunidades de servicio que resuenan más profundamente. Lo notable de este estagio es que la persona comienza a experimentar su propósito no como una imposición externa o una obligación, sino como la expresión más natural y gozosa de su esencia más profunda. Las antiguas distinciones entre deseo personal y deber espiritual se disuelven en lo que Blavatsky llamaba deseo de ver, un impulso que simultáneamente satisface las necesidades más profundas del individuo y contribuye óptimamente a la evolución colectiva. Estos 4 estagios de transformación no son lineales sino espirales, con cada vuelta de la espiral integrando y trascendiendo las anteriores. Tampoco están separados nítidamente, sino que se solapan e interpenetran. Lo más importante, enfatizaba Blavatsky, es que cada persona los experimenta de manera única, coloreados por su temperamento, trasfondo cultural y misión específica. No existe una fórmula única para esta transformación, insistía, sino tantos caminos como almas despiertas. Esta diversidad no es accidental, sino esencial para el plan evolutivo, pues la emergente sexta raza raíz requerirá una multiplicidad de talentos, perspectivas y aproximaciones para manifestar su potencial completo. La conexión entre estos estagios personales de transformación y los ciclos cósmicos más amplios es uno de los aspectos más fascinantes de la enseñanza de Blavatsky sobre las razas raíces. Según los manuscritos antiguos que estudió, especialmente las estancias de Xi'an, cada transición importante entre razas raíces coincide con cambios astronómicos y geológicos significativos. La transición actual de la quinta a la sexta raza raíz no es excepción. Estamos entrando, escribió Blavatsky en correspondencia privada con sus estudiantes más avanzados, en un periodo de aceleración cósmica que,